en un rincón del mundo donde los desiertos se mezclan con el acero, donde las torres de concreto crecen entre fábricas vigiladas por silencio y códigos secretos, algo empezó a nacer sin que el resto del planeta lo notara. Un rugido apagado, un espectro moldeado por las manos de ingenieros que nunca habían sido celebrados, que nunca habían sido temidos, hasta ahora. El cielo, ese espacio simbólico que durante décadas estuvo bajo dominio de las fuerzas aéreas de Occidente, comenzó a oscurecerse con una sombra distinta. No era una tormenta, no era un misil, era una silueta que ni el radar podía detectar con claridad. Una presencia que no gritaba poder, pero lo insinuaba. Un depredador silencioso, un espectro tecnológico, el Chengdu J-20. Desde el momento en que despegó por primera vez en 2011, el J-20 alteró el equilibrio de las cosas. La comunidad internacional quedó desconcertada. ¿Cómo era posible que China, un país que hasta hace unas décadas apenas podía mantener cazas de tercera generación, presentara un avión furtivo de quinta generación? Un modelo capaz de rivalizar, al menos en apariencia, con los titanes del aire como el F-22 Raptor o el F-35 Lightning II. Algo no cuadraba, algo no tenía sentido, y esa sensación de extrañeza se convirtió en una brecha de curiosidad que aún no se cierra. Porque cada vez que el J-20 vuela, no lo hace solo con sus motores, lo hace con preguntas no respondidas. El diseño del Chengdu J-20, con su fuselaje afilado, entradas de aire tipo DSI, Diverted Supersonic Inlet, y alas en delta con canards delanteros, parecía combinar ideas del F-22 y el MiG-1 ruso. Su longitud de aproximadamente 20,4 metros y una envergadura de 13,5 metros lo posicionan entre los cazas más grandes de su clase. Capaz de alcanzar velocidades supersónicas con posquemador, aunque con dudas sobre su rendimiento en supercrucero, y con un alcance estimado de hasta 2,000 kilómetros sin reabastecimiento, el J-20 no solo busca combatir, busca dominar el espacio aéreo de manera estratégica. Su diseño no solo responde a necesidades técnicas, sino a un mensaje geopolítico: estamos aquí, y no jugamos bajo sus reglas. Las primeras unidades usaban motores rusos al 31F, una solución temporal que reflejaba una vulnerabilidad. Pero pronto, los ingenieros chinos comenzaron a equiparlos con los motores WS-10C y se preparan para los WS-15, una planta de poder que, si se concreta como prometen, podría darle al J-20 la capacidad de alcanzar velocidades de crucero supersónicas sin usar posquemadores, al igual que el F-22. Esto no es solo un salto técnico, es una señal de que el dragón está construyendo sus propias garras. Y cuando el depredador aprende a volar por sí mismo, ya no depende de nadie para cazar. Pero, ¿qué hace al J-20 realmente peligroso? No es solo su tecnología de sigilo, es la filosofía detrás de su creación. Occidente, en su arrogancia, asumió que la superioridad aérea era permanente, que el dominio del cielo estaba reservado para quienes llevan décadas construyendo cazas avanzados. China observó en silencio, analizó, recopiló, copió y creó. No imitaron, reconfiguraron. ¿Y si lo que creemos saber sobre el J-20 está basado en un error de percepción? ¿Y si no se trata de un caza de superioridad aérea tradicional, sino de algo más letal? Algo que no busca entrar en combate, sino evitarlo mientras lo gana estratégicamente. Hay quienes argumentan que el J-20 es inferior al F-22, que sus motores siguen siendo su talón de Aquiles, que su maniobrabilidad no está al nivel de un verdadero dogfighter. Y tal vez todo eso sea cierto, pero también es cierto que la guerra moderna no se gana solo con maniobras. Se gana con información, con sensores, con alcance, con misiones ejecutadas antes de que el enemigo siquiera note tu presencia. En ese terreno, el J-20 podría estar mejor preparado de lo que creemos. Existe una posibilidad real de que este caza no esté diseñado para enfrentarse al F-22 en una pelea justa. Tal vez nunca lo estuvo. Tal vez el error fue creer que China jugaba el mismo juego. Pero claro, si logramos entender cómo piensan sus creadores, podríamos anticiparnos a lo que viene. Y si lo hacemos, nuestras defensas aún podrían evolucionar a tiempo. Porque esta historia no trata solo de un avión. Trata de un nuevo lenguaje militar, de una nueva forma de pensar el cielo. Y si no comprendemos lo que representa el J-20, no estaremos listos para lo que viene después. En los primeros años del siglo XXI,
Mientras el mundo giraba con la certeza de que el dominio aéreo pertenecía a una élite consolidada, Estados Unidos, Rusia, Europa, algo comenzó a agitarse en los pasillos ocultos del complejo militar industrial chino. Las señales eran vagas, fragmentadas, fotografías borrosas, rumores de vuelos secretos en bases remotas. Las agencias de inteligencia de Occidente apenas podían conectar los puntos. Sin embargo, había algo diferente en el aire. Algo que no encajaba con el perfil habitual de un país que, hasta ese momento, era más reconocido por fabricar drones comerciales y copiar tecnología extranjera que por innovar en el arte de la guerra. Aquel silencio, sin embargo, era intencional. Porque cuando finalmente el 11 de enero de 2011, el prototipo del Chengdu J-20 despegó por primera vez, no fue un error filtrado ni un accidente de prensa. Fue un mensaje. Uno que coincidió, casualmente, con la visita del secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, a Pekín. Como si la nación del dragón quisiera dejar claro que los tiempos estaban cambiando, y que cualquier diálogo diplomático debería tomar en cuenta una nueva realidad. China ya no observaba desde el margen. Volaba hacia el centro. El J-20 no se parecía a nada que el mundo esperara ver desde China. Era largo, elegante, afilado como una flecha. Sus líneas furtivas, la inclinación agresiva de su nariz, las entradas de aire perfectamente integradas al fuselaje, y los canards delanteros, una rareza en cazas stealth occidentales, revelaban un diseño pensado no solo para volar, sino para no ser visto. Su estructura insinuaba ambición, audacia, y una nueva confianza estratégica. ¿Cómo había logrado China crear algo tan sofisticado sin que nadie lo anticipara? Los analistas se dividieron de inmediato. Algunos afirmaban que se trataba de un prototipo sin futuro. Otros decían que era solo un cascarón, un modelo construido para aparentar superioridad y generar miedo. Pero el tiempo no les dio la razón. El avión siguió evolucionando, mejorando, multiplicándose. En 2017, apenas 6 años después de su primer vuelo, el J-20 fue declarado operativo dentro de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación. Una velocidad de desarrollo que dejó perplejos a los observadores militares. ¿Había subestimado Occidente el ritmo con que China podía avanzar? Las comparaciones con el F-22 Raptor fueron inevitables. Ambos compartían ciertas dimensiones. El J-20 es incluso más largo, con unos 20,4 metros frente a los 18,9 del Raptor. Pero mientras el F-22 fue concebido como un asesino silencioso para conquistar el cielo en combate aire-aire, el J-20 parecía estar dirigido a un papel diferente. Su largo alcance, sus posibles capacidades de intercepción a gran distancia, y la configuración de su radar AESA, Active Electronic Scan Array, apuntaban a una misión mucho más estratégica: cazar desde lejos, operar como plataforma de comando, destruir objetivos valiosos antes de que el enemigo pueda siquiera responder. Uno de los elementos más llamativos del J-20 es su bodega interna de armas, diseñada para mantener su perfil furtivo. Esta capacidad le permite transportar misiles aire-aire de largo alcance como el PL-15, con un alcance estimado de más de 200 kilómetros. Esto no solo le da ventaja sobre cazas de cuarta generación, incluso podría representar un reto para los F-35 en ciertas condiciones. ¿Y si el J-20 no está diseñado para acercarse, sino para eliminar al enemigo desde distancias que aún no entendemos completamente? Pero no todo era perfecto. El primer talón de Aquiles estaba en los motores. Las primeras unidades dependían del AL-31F, un motor ruso que no era capaz de entregar un verdadero rendimiento de quinta generación. Sin embargo, China no se quedó quieta. En paralelo, desarrolló el WS-10C como solución intermedia, y en la actualidad ya prueba el WS-15, un motor que podría permitir al J-20 alcanzar supercrucero, es decir, volar a velocidad supersónica sin utilizar posquemadores. Si esto se concreta, el cazador fantasma pasará a ser también veloz, silencioso y autónomo. Y si logra esa combinación, entonces estaremos ante una plataforma que no solo puede desaparecer del radar, sino llegar antes de que sea detectada. Los vuelos iniciales del J-20 fueron monitoreados con ansiedad por los sistemas de defensa aérea de Japón, Corea del Sur, India y Estados Unidos. No era solo un nuevo caza, era un símbolo de poder, un anuncio estratégico en forma de silueta negra, un giro en el equilibrio militar del Indo-Pacífico. Y la pregunta que todos temían hacerse empezó a tomar forma.
¿Y si ya estamos viendo la próxima gran amenaza sin siquiera comprender sus verdaderas intenciones? Hay una posibilidad real de que el J-20 no haya sido diseñado para pelear las guerras de hoy, sino para ganarlas de mañana. Y si eso es cierto, entonces ya vamos tarde. Pero claro, si aún estamos a tiempo de entender su lógica, de leer su lenguaje oculto en el diseño y la doctrina, tal vez podamos anticipar el movimiento antes de que se ejecute. Tal vez aún tengamos un margen, aunque se esté cerrando rápidamente. En el momento exacto en que el J-20 despegó por primera vez, no solo rompió la barrera del suelo, rompió también una barrera psicológica profundamente arraigada en las mentes de los estrategas occidentales, la certeza de que la supremacía aérea pertenecía exclusivamente a las democracias industriales. Hasta entonces, cada vez que surgía un nuevo modelo chino, se lo asumía como una copia, una réplica inferior, algo improvisado para mostrar músculo, no para usarlo realmente en combate. Pero esta vez fue distinto. El silencio que envolvía el desarrollo del J-20 no era torpeza ni atraso, era método. Lo que desconcertó al Pentágono no fue solamente la existencia del avión, sino la manera en que se mantuvo oculto durante tanto tiempo. En plena era de la vigilancia satelital, de filtraciones digitales, de espionaje cibernético a escala industrial, China logró mantener en secreto el desarrollo de su proyecto más ambicioso por casi una década. No había informes confiables, no había imágenes reales, no había detalles técnicos filtrados. Solo cuando el dragón quiso mostrar sus alas, el mundo entendió que ya era demasiado tarde para evitar que volara. El secreto del J-20 no radica únicamente en su diseño físico. Es, en gran parte, su contexto estratégico. A diferencia del F-22, que nació con una doctrina de superioridad aérea absoluta, o del F-35, creado para múltiples roles bajo una filosofía de interoperabilidad entre aliados, el J-20 fue concebido en una lógica de guerra asimétrica. China no planea pelear como lo haría la OTAN. Planea ganar sin necesidad de hacerlo como Occidente. Y por eso el J-20 es tan perturbador, porque no sigue las reglas conocidas. Los informes técnicos iniciales mostraban una aeronave que combinaba un fuselaje aerodinámico con un perfil bajo de detección radar. Su radar AESA tipo KLJ-5, aún en evolución, ya permitía capacidades de búsqueda y seguimiento simultáneo, además de estar complementado con sensores electro-ópticos de largo alcance. Todo esto permitía detectar enemigos sin necesidad de emitir señales que delataran su posición. Su sistema de fusión de sensores, aún rodeado de misterio, parecía incorporar elementos de inteligencia artificial para priorizar blancos automáticamente. Y si el avión es capaz de elegir mejor que el piloto, ¿quién tiene realmente el control? Pero más allá de sus especificaciones, lo que causaba verdadero temor en los altos mandos de defensa de Estados Unidos era otra cosa, el patrón. Porque el J-20 no aparecía solo. Aparecía junto a una nueva doctrina, junto a bases aéreas renovadas, junto a la expansión de la Fuerza Naval China, junto a misiles hipersónicos, junto a satélites de vigilancia cuántica. El J-20 era solo una pieza del rompecabezas, y tal vez no la más peligrosa. ¿Qué pasaría si esta pieza solo estuviera ahí para distraernos del tablero completo? Además, China no actuó como un país que simplemente quiere mostrar lo que tiene. Durante años, mantuvo al J-20 en ejercicios secretos, solo mostrándolo en ciertos desfiles o eventos cuidadosamente coreografiados. En 2018, fue desplegado en la base de Bu, en el este de China, y luego cerca del Tíbet, provocando una reacción inmediata de India. Más tarde, se dejó ver en misiones cerca del estrecho de Taiwán. No disparó, no se acercó demasiado, solo mostró su sombra, como si su verdadera misión fuera recordarnos que está ahí, y que puede volver cuando quiera. Puede que el J-20 no sea el mejor caza del mundo. Puede que no tenga el empuje vectorial del Su-35, ni el rendimiento en supercrucero del F-22, ni la interoperabilidad del F-35. Pero claro, si no necesita tener nada de eso para cumplir su función, entonces tal vez ya esté ganando sin disparar un solo misil. Tal vez su función no sea pelear, sino sembrar duda. Y en tiempos de Guerra Fría moderna, la duda vale más que 1000 proyectiles guiados. Y así, el J-20 vuela, no solo en el cielo, sino en las cabezas de sus rivales. En todo conflicto,
hay una constante subestimación del oponente que parece llegar tarde a la carrera. Es una arrogancia estructural que nace del éxito prolongado, de la superioridad tecnológica repetida década tras década. Y China, durante mucho tiempo, fue el blanco de esa subestimación. Las potencias occidentales la veían como una nación que copiaba, que imitaba, que compraba tecnología a Rusia o simplemente adaptaba sistemas soviéticos antiguos a una doctrina desactualizada. Nadie pensaba en ella como una potencia capaz de innovar desde cero. Y ahí reside una de las grandes incógnitas detrás del Chengdu J-20. ¿Es realmente un producto original o una creación nacida del espionaje industrial más exitoso de la era moderna? Las sospechas comenzaron mucho antes de que el primer J-20 volara. Ya en 2007, Estados Unidos reportó un ciberataque masivo contra Lockheed Martin y contratistas de defensa asociados al desarrollo del F-35. Informes desclasificados años después confirmaron que los atacantes robaron varios terabytes de información relacionada con el diseño de sistemas furtivos, electrónica de vuelo y sensores de última generación. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero cuando se revelaron las primeras imágenes del J-20, las similitudes estructurales con el F-22 y ciertos elementos del F-35 eran demasiado notorias como para ignorarlas. Por ejemplo, la forma de las entradas de aire DSI, Diverted Supersonic Inlet, una innovación que reduce la firma radar sin necesidad de compuertas móviles, apareció por primera vez en el F-35 y luego en el J-20. La configuración de alas en delta con canards recuerda al diseño del MiG-1 ruso, pero el diseño del fuselaje central, la cabina y la disposición interna de los sensores presentan ecos inquietantes del Raptor. Incluso la pintura absorbente de radar parece haber sido perfeccionada en tiempo récord, sin una fase de prueba prolongada visible en los programas occidentales. ¿Cómo se alcanza tal nivel de sofisticación sin un proceso previo largo y costoso? La respuesta que muchos se niegan a aceptar es la más incómoda. Tal vez no lo hicieron solos. Tal vez el J-20 no es una sola aeronave, sino un híbrido ensamblado con fragmentos de ingeniería obtenidos en silencio, desde miles de kilómetros de distancia. Fragmentos digitales, documentos extraídos por hackers, prototipos espiados, comunicaciones interceptadas. Y si eso es cierto, entonces estamos ante un enemigo que aprendió nuestras lecciones sin haberlas pagado. Y un adversario que aprende sin sufrir, ataca sin miedo. Pero incluso si aceptamos la hipótesis del espionaje, queda una pregunta aún más perturbadora. ¿Y si ya superaron lo que copiaron? Porque robar información no es lo mismo que entenderla. Reproducir un diseño no garantiza funcionalidad. Sin embargo, los avances en los sistemas electrónicos del J-20, como su radar AESA, la supuesta fusión de sensores, e incluso su capacidad para comunicación cuántica segura en ciertas pruebas, algo que ni siquiera Estados Unidos ha logrado operacionalizar, indican que China ha comenzado a ir más allá de la imitación, a transformar el conocimiento robado en una plataforma propia. Y ese es el verdadero temor de los expertos en defensa, no que el J-20 sea una copia, sino que sea la primera iteración de una nueva generación de cazas que combinará lo mejor de lo que tomaron con lo nuevo que ahora ellos están creando. La próxima versión del J-20, que ya se prueba en plataformas con mejoras en maniobrabilidad y motores más potentes, podría ser un salto que Occidente no vio venir. ¿Y si estamos peleando la guerra pasada, mientras ellos diseñan la siguiente? Existe una posibilidad real de que el mayor error haya sido pensar que una copia no puede volverse un original. Pero claro, si este fue solo el comienzo, entonces estamos ante una amenaza cuya creatividad aún no conocemos. Y tal vez el futuro no dependa de quién inventó primero, sino de quién adaptó más rápido. Y el J-20, por ahora, no solo se ha adaptado, está liderando en una dirección que no esperábamos seguir. Desde el primer momento, hubo una constante en los informes de inteligencia que analizaban al J-20, el problema del motor. Era el punto débil, el talón de Aquiles, el área donde los ingenieros chinos aún parecían depender de tecnología extranjera. No importa cuán avanzado sea el fuselaje, cuán sofisticado el radar, cuán sigiloso el diseño, si no tienes el corazón adecuado, no puedes correr. El Chengdu J-20, durante años, voló con motores rusos al 31F, los mismos que propulsaban al Su-27 y al Su-30, cazas de cuarta generación desarrollados por la Unión Soviética. Eso fue, para muchos, una señal tranquilizadora,
puede parecer moderno, pero no puede actuar como tal. Pero las apariencias, una vez más, pueden engañar. Los motores rusos no solo eran ruidosos y más detectables, sino que no ofrecían supercrucero, es decir, la capacidad de volar a velocidades supersónicas sin el uso del postquemador. Esta capacidad es esencial para un verdadero caza de quinta generación, ya que le permite acercarse, atacar y evadir con menor firma térmica y menor consumo de combustible. El F-22 puede mantener Mach 1.8 sin recurrir al postquemador. El J-20, con los AL-31F, apenas podía acercarse a Mach 1.7 y necesitaba postquemador, lo que lo hacía más vulnerable a ser detectado por sensores infrarrojos. ¿Cómo podía un avión con esas limitaciones competir con sus contrapartes occidentales? La respuesta, para sorpresa de muchos, fue pragmática. China sabía que esos motores eran una fase temporal. Desde el principio, el verdadero objetivo era el desarrollo del WS-15, un motor de fabricación nacional capaz de ofrecer empuje vectorial, supercrucero y una relación empuje-peso cercana a 11:1, comparable al motor Pratt & Whitney F-119 del F-22. Este desarrollo ha sido largo, complejo y plagado de fallos. Hubo accidentes en pruebas, incendios, rechazos. Pero China insistió. Y ahora, en los últimos reportes satelitales y observaciones de ejercicios aéreos, han aparecido prototipos del J-20 con motores WS-15 montados. ¿Es este el momento en que el cazador finalmente adquiere alas propias? Más allá del rendimiento puro, hay algo aún más inquietante: la posibilidad de que China no solo iguale la capacidad de empuje, sino que integre estos motores a un sistema de control de vuelo digital completamente interconectado con inteligencia artificial. En otras palabras, no se trata de hacer un avión rápido, sino de hacer un avión inteligente. Uno que pueda adaptarse a condiciones de combate en tiempo real, que maneje las variables de vuelo de forma predictiva, que ajuste el empuje sin intervención humana directa. Y si ese motor no solo impulsa el avión, sino que se convierte en parte de su cerebro, ¿qué tipo de criatura estamos liberando en el cielo? Además, el sistema de postcombustión de nueva generación incluye boquillas con capacidades rudimentarias de empuje vectorial, algo que cambiaría la maniobrabilidad del J-20, especialmente en combates cerrados. Hasta ahora, este ha sido uno de sus puntos más criticados. Su tamaño y diseño no son ideales para el dogfight. Pero si se le dota de motores con empuje vectorial tridimensional, esa narrativa podría cambiar. ¿Y si el J-20 pasa de ser un francotirador lejano a un luchador cuerpo a cuerpo? Lo que parecía una debilidad técnica se transforma ahora en una fase de transición. China no estaba lista antes, pero se estaba preparando. La dependencia de Rusia era incómoda, sí, pero temporal. Ahora, con cada prueba exitosa del WS-15, con cada simulacro en el que el nuevo motor no explota, el fantasma gana músculo, velocidad, silencio, sorpresa. Y entonces surge otra pregunta: ¿por qué ahora? ¿Por qué este avance ocurre justo cuando las tensiones en el mar de China Meridional, en Taiwán y en el Indo-Pacífico alcanzan niveles históricos? Existe una posibilidad real de que los motores rusos fueran una coartada, un disfraz técnico para evitar mostrar el verdadero poder del sistema completo. Pero claro, si el WS-15 entra en producción y demuestra lo que promete, el juego habrá cambiado. El dragón ya no vuela con alas prestadas. Las ha forjado en casa. Y no está volando, está cazando. Desde el primer instante en que el J-20 mostró su silueta en las pistas de Chengdu, su diseño provocó una reacción en cadena entre ingenieros y analistas occidentales. Era evidente que no se trataba de una aeronave convencional. Sus líneas no respondían a una doctrina puramente aerodinámica ni exclusivamente furtiva. Eran el resultado de una nueva filosofía, el equilibrio entre la invisibilidad y la capacidad de caza de largo alcance. Porque el J-20, más que un caza, parecía un observador, un espectro con ojos por todo el cielo. Y si su verdadera arma no fuera un misil, sino su capacidad para ver antes de ser visto. A diferencia del F-22 o del F-35, el J-20 está equipado con un conjunto de sensores que apuntan a algo más que combate cerrado. En la base de su nariz, junto al radar AESA, se encuentra un sensor electro-óptico infrarrojo, IRST, que permite detectar firmas térmicas enemigas sin necesidad de emitir señales.
Esta capacidad pasiva le otorga una ventaja vital en escenarios de guerra electrónica donde el uso de radar podría ser un suicidio táctico. Y si a eso se suma el sistema EOTS, Electro Optical Targeting System, montado justo debajo del fuselaje, el J-20 se convierte en un cazador de calor, de firmas débiles, de movimientos fugaces. Y si no necesitas disparar primero, si puedes simplemente desaparecer mientras vigilas y esperas, el radar activo AESA del J-20, conocido como KLJ-5, opera con más de 1,500 módulos transmisores y receptores individuales. No es solo potente, es adaptable, capaz de cambiar de frecuencia, de simular señales falsas, de rastrear múltiples objetivos en diferentes bandas y de priorizar amenazas en tiempo real. Pero eso no es lo más inquietante. Según reportes provenientes de fuentes satelitales y foros militares asiáticos, muchos aún sin confirmar por organismos independientes, algunas variantes del J-20 ya están siendo probadas con enlaces de datos cuánticos. Esto significa comunicación a prueba de interceptación, transmisión de órdenes, ubicación, estado operativo y blanco prioritario sin posibilidad de ser hackeadas. Una línea directa entre piloto y mando central, entre escuadrón y satélite. Una conciencia de enjambre. Estos ojos del dragón también incluyen sensores montados alrededor del fuselaje, similares al sistema DAS del F-35. Esta tecnología, si se confirma, otorgaría visión esférica al piloto, una percepción total de 360 grados, permitiéndole ver amenazas detrás de él, misiles aproximándose, drones enemigos flotando en zonas ciegas. Un sexto sentido que transforma al piloto en una extensión de la máquina, y no al revés. Todo esto, combinado con una cabina de cristal digital, controles fly-by-wire y un sistema de gestión de batalla integrado, convierte al J-20 en algo más que un avión de combate. Es un nodo de inteligencia volador. Puede coordinar, identificar, priorizar, transmitir y, si es necesario, disparar. Su función no es solamente atacar, es absorber el campo de batalla. Y si absorbes todo antes que los demás, entonces ya ganaste, incluso antes de que la batalla comience. Pero esta supremacía sensorial no se queda en lo técnico. Tiene un propósito político y estratégico. El despliegue del J-20 en ejercicios junto a otros activos como los AWACS KJ-500 y los cazas J-16 sugiere una doctrina de combate basada en la fusión. Crear una nube de datos en movimiento, un enjambre de sensores conectados que operan como una entidad única, capaz de penetrar defensas, detectar blancos ocultos y ejecutar ataques quirúrgicos a larga distancia. Existe una posibilidad real de que el J-20 no haya sido creado para el combate directo, sino para ver todo antes que nadie, para ser el ojo central del campo de batalla invisible. Pero claro, si controla la información, controla el resultado. Porque la guerra del futuro no será ganada por quien dispare más, sino por quien vea primero, entienda primero, y reaccione antes de que el enemigo entienda siquiera que ha sido visto. Y ahí, en ese instante de ventaja, el dragón abre los ojos. En las doctrinas tradicionales del combate aéreo, cada caza tiene una etiqueta clara: superioridad aérea, intercepción, ataque a tierra, guerra electrónica o multirol. Esta clasificación permite definir tácticas, organizar escuadrones y, sobre todo, anticipar al enemigo. Saber para qué fue diseñado un avión es, en esencia, saber cómo enfrentarlo. Pero con el Chengdu J-20, esa certeza se diluye. Los analistas no se ponen de acuerdo. ¿Es un caza puro de superioridad aérea? ¿Es una plataforma de intercepción de largo alcance? ¿Un nodo de comando en una guerra de enjambre? ¿O tal vez, algo completamente distinto? ¿Y si la ambigüedad misma es parte de su arma? Desde su concepción, el J-20 ha desafiado las categorías estándar. Su tamaño, más grande que un F-22, más cercano al MiG-31, no parece ideal para combates cerrados. Su diseño furtivo, con líneas afiladas y canards, plantea preguntas sobre su verdadera capacidad de sigilo frente a radares de banda baja. Su radar AESA y sensores electro-ópticos lo acercan al concepto de una estación aérea de vigilancia más que a un dogfighter tradicional. Pero entonces, ¿por qué se lo despliega en formaciones de combate como punta de lanza? ¿Por qué se lo muestra en ejercicios ofensivos, liderando ataques simulados a portaaviones o a bases aéreas avanzadas? La respuesta parece estar en la flexibilidad estratégica. El J-20,
más que un ejecutor, es un facilitador. Está diseñado para alcanzar zonas lejanas, gracias a su gran capacidad interna de combustible y alcance de más de 2,000 kilómetros, detectar blancos antes que el enemigo, y lanzar misiles aire-aire de largo alcance como el PL-15. Este misil, con un alcance estimado de más de 200 kilómetros, supera incluso al AIM-120 de estadounidense en papel. Esto transforma al J-20 en una amenaza antes de que siquiera entre en el rango visual de otros cazas. No necesita entrar en combate cercano. Su misión podría ser eliminar la amenaza antes de que el enemigo tenga opción de reaccionar. Esta estrategia redefine su rol. El J-20 podría estar operando como un caza interceptor estratégico, una especie de arquero invisible, disparando desde la sombra. En escenarios como el estrecho de Taiwán o el mar del sur de China, esto es crucial. Allí no hay espacio para maniobras prolongadas. El que vea primero y dispare con mayor precisión gana. El J-20 no necesita derrotar al F-22 en un combate justo. Necesita detectarlo antes, marcarlo, y lanzar su misil desde una zona segura. Y si la guerra del aire ya no se trata de duelos, sino de quién encuentra antes al otro en la oscuridad del cielo? Pero aún hay más. En 2022, comenzaron a circular imágenes de una nueva variante del J-20, una versión biplaza. Esto no es menor. Ningún otro caza de quinta generación en el mundo tiene una variante de 2 asientos. ¿Para qué arriesgar la firma furtiva por un segundo tripulante? La teoría más aceptada es que esta variante está pensada no para combate directo, sino para gestión de enjambres de drones, misiones de guerra electrónica y control de sistemas autónomos en el campo de batalla. En otras palabras, el copiloto no dispara misiles, orquesta una sinfonía de máquinas voladoras. Con esta versión biplaza, el J-20 se aleja aún más de los moldes conocidos. Ya no sería solo un interceptor, ni siquiera un caza polivalente. Se convertiría en una plataforma de comando aéreo, una extensión del cerebro estratégico chino en misiones donde no se trata de destruir al enemigo, sino de dirigir, confundir, saturar, dividir. Es una pieza clave para un tipo de guerra que aún no ha comenzado, pero para la cual ellos ya están entrenando. Existe una posibilidad real de que el error no esté en nuestra inteligencia, sino en nuestro lenguaje. Tal vez el problema no es que no entendemos qué es el J-20, sino que seguimos intentando encasillarlo en conceptos del pasado. Pero claro, si aceptamos que China está creando algo nuevo, entonces nos obligamos a replantear cómo se ve el poder aéreo. Y si no lo hacemos, podríamos enfrentar una amenaza sin nombre y sin defensa clara. El misterio del rol del J-20 no es una debilidad, es parte de su diseño, porque en la guerra moderna, lo que no puedes definir, no puedes vencer. Las islas salpicadas en el Indo-Pacífico, los estrechos tensos como el de Taiwán, los cielos compartidos por Corea, Japón y Filipinas, todos ellos son más que puntos en el mapa. Son posibles líneas de fuego. Y si hay una región del mundo donde la geografía está preprogramada para la confrontación, es esta. En medio de este escenario, el Chengdu J-20 se ha transformado en mucho más que un avión. Es un símbolo. Un mensaje de que China no solo tiene ambiciones regionales, sino la capacidad real de defenderlas. Y si es necesario, de imponerlas. Desde 2017, cuando el J-20 fue declarado operativo, su presencia en zonas sensibles ha sido cada vez más frecuente. Lo hemos visto desplegado en bases cercanas a India, como Otan y Sigas, elevando de inmediato la alerta en Nueva Delhi. Lo hemos visto realizar patrullas cerca del mar de la China Meridional, a escasa distancia de rutas navales vitales para Japón y Filipinas. Y lo más significativo, lo hemos visto realizar vuelos cercanos al espacio aéreo de Taiwán, como parte de maniobras de presión que ya no son encubiertas, sino teatrales. ¿Qué clase de estrategia se esconde detrás de un despliegue que, en apariencia, parece innecesariamente provocador? En el lenguaje del poder, mostrar sin atacar es una forma de advertencia. Y eso es lo que China ha venido haciendo con el J-20. Lo lanza en formaciones conjuntas, lo hace escoltar bombarderos H-6K, lo coordina con drones de vigilancia y aviones de alerta temprana. Pero rara vez lo deja solo. Cada vuelo es parte de una coreografía cuidadosamente calculada. No se trata de usar el J-20, se trata de dejar claro que está allí, listo, presente, observando. Es una forma de presión psicológica, de desgaste,
de recordatorio constante de que el cielo también es parte de la disputa. Esto ha forzado a los países vecinos a reaccionar. Japón ha aumentado el número de cazas F-35 y ha desplegado nuevos radares en las islas Ryukyu. Corea del Sur ha intensificado ejercicios con Estados Unidos. Australia ha reforzado su doctrina de defensa aérea a largo alcance. India, que comparte una frontera conflictiva con China, ha desplegado sus cazas Su-30 MKI y Rafale cerca de las zonas calientes. Todos se están moviendo. Todos están gastando millones. Todos están jugando al ajedrez de las sombras. Pero ¿y si el J-20, sin disparar un solo misil, ya está cumpliendo su función al obligar a medio continente a reorganizar su estrategia aérea? Porque esa es una de las funciones no declaradas de un caza furtivo avanzado: modificar el comportamiento del adversario sin necesidad de combate. Si cada vez que el J-20 despega provoca que Taiwán eleve cazas, que Japón encienda sus radares, que Estados Unidos despliegue un AWACS más, entonces el enemigo se agota. Se desgasta, y en un conflicto prolongado, el desgaste psicológico y logístico puede ser más eficaz que una bomba de precisión. Pero hay un detalle más, uno que no ha pasado desapercibido en los círculos de defensa: el J-20 está empezando a ser producido en masa. Las últimas estimaciones, no oficiales, por supuesto, sugieren que ya hay más de 200 unidades en servicio. Esto cambia completamente el panorama, porque ya no se trata de un prototipo misterioso, ni de una joya de laboratorio. Es un arma repetible, estándar, reproducible. ¿Y si mañana hay 500? ¿Y si la Fuerza Aérea de China decide exportarlo, como planea hacer con el FC-31? Existe una posibilidad real de que el J-20 no haya sido creado solo para pelear guerras futuras, sino para evitar que se inicien, al dejar claro que cualquier intento costará demasiado. Pero claro, si esta disuasión falla, entonces también está listo para actuar. Porque no solo patrulla, no solo vigila, está armado, está conectado, está preparado. Y esa preparación constante, esa tensión nunca resuelta, es precisamente lo que lo convierte en una presencia tan peligrosa. No sabes si está ahí para observar o para atacar en el próximo segundo. En una guerra que aún no ha comenzado, pero que ya se siente en el aire, el J-20 no espera órdenes para mostrarse. Se entrena, se despliega, se adapta, y lo hace en el contexto de una estrategia mucho más amplia, donde los cazas ya no son solo plataformas de ataque, sino piezas de un tablero complejo que incluye satélites, misiles hipersónicos, guerra electrónica y sistemas de control remoto. Cada maniobra, cada ejercicio, cada formación aérea en la que aparece el J-20 forma parte de una guerra de ensayo. Y ese ensayo, lejos de ser teatro, es una advertencia disfrazada de rutina. China ha intensificado los ejercicios militares alrededor del estrecho de Taiwán, enviando no solo flotas navales sino también escuadrones de aviones de combate que incluyen al J-20. En 2023, varios vuelos de esta aeronave fueron detectados en formaciones mixtas con J-16 y H-6K, simulando ataques coordinados contra instalaciones costeras y portaaviones. Lo que parecía ser simplemente una demostración de fuerza se reveló, al analizar el patrón de vuelo, como una simulación táctica de guerra real. En esas maniobras, el J-20 no lidera frontalmente, se oculta, se posiciona por los flancos, proporciona datos y luego lanza. Es el golpe silencioso antes del estallido. Pero el uso del J-20 en estos simulacros no es gratuito. Está diseñado para acostumbrar a sus adversarios a su presencia, para hacer del espectro algo familiar y al mismo tiempo imposible de predecir. Al integrarlo con redes de sensores y plataformas de comando aéreo, el J-20 se convierte en el primer eslabón de una cadena de destrucción que incluye desde drones hasta misiles balísticos. Su capacidad para identificar y marcar blancos de alto valor, sin ser detectado, lo posiciona como una amenaza crítica para portaaviones, buques de asalto anfibio, e incluso satélites de órbita baja. ¿Y si su verdadera función no es solo la destrucción, sino el colapso del sistema del enemigo? En algunos ejercicios recientes, se ha observado al J-20 operando como parte de lo que parece una estructura de combate distribuida. Esto significa que no actúa como una unidad individual, sino como un nodo autónomo dentro de una red de inteligencia artificial y guerra electrónica. Puede recibir información de drones, transmitirla a un AWACS, redirigir misiles lanzados desde otras plataformas,
y a la vez mantenerse invisible al radar. Esta arquitectura de batalla redefine completamente el rol de un caza. Ya no es un depredador solitario, sino un miembro de una colmena armada y conectada. Y aquí aparece un fenómeno que pocos países están preparados para enfrentar: la saturación táctica. China no necesita que todos sus J-20 funcionen al mismo nivel que un F-22. Le basta con usarlos como multiplicadores de fuerza, operando junto a enjambres de drones armados o señuelos electrónicos. En una guerra moderna, la primera ola no tiene que ser la más letal, sino la más confusa. Y si el enemigo dispara sus mejores armas contra blancos falsos, el verdadero ataque llega después, cuando ya no queda defensa efectiva. Esto obliga a Occidente a repensar toda su doctrina aérea. Estados Unidos, por ejemplo, ha basado gran parte de su estrategia en tener superioridad tecnológica con pocas plataformas de altísimo rendimiento. China, en cambio, parece apostar por la densidad operativa, una combinación entre calidad suficiente y cantidad abrumadora. Y si el J-20 no necesita ser mejor que el F-22, solo necesita llegar primero, ver mejor y estar en más lugares al mismo tiempo. Existe una posibilidad real de que estos simulacros no estén diseñados para prepararse para la guerra, sino para ya empezar a pelearla sin disparar. Pero claro, si esa guerra sin fuego logra forzar al enemigo a gastar, a moverse, a dudar, entonces el objetivo se ha cumplido. Porque en el ajedrez estratégico, obligar al otro a moverse es ya una forma de control. Y el J-20, sin hacer ruido, está empujando piezas por todo el tablero. En una era donde la mayoría de los conflictos armados se resuelven desde kilómetros de distancia, donde los drones toman decisiones autónomas y las guerras se transmiten en tiempo real, la idea de un combate aéreo directo, un dogfight al estilo clásico, parece casi anacrónica. Pero lo cierto es que, cuando todo lo demás falla, los cielos aún pueden cerrarse en un duelo entre cazas. Y es aquí donde muchos analistas han apuntado sus críticas al Chengdu J-20. ¿Realmente puede sobrevivir en un combate cerrado contra los mejores cazas del mundo? El J-20, por su tamaño y diseño, no parece el candidato ideal para una pelea cuerpo a cuerpo. Con más de 20 metros de longitud, es significativamente más grande que un F-22 o un Su-35. Esto implica un giro más amplio, una menor agilidad instantánea y una silueta más vulnerable si se rompe la cobertura furtiva. Además, su diseño con canards delanteros, aunque optimizados para el control de sustentación a bajas velocidades, genera dudas sobre su verdadera maniobrabilidad cuando el sigilo deja de ser una ventaja y todo se decide en segundos y en centímetros. Durante años, esto fue el punto más vulnerable del programa. Los motores rusos al 31F no ofrecían empuje vectorial. Sin esa capacidad, el avión no podía modificar el ángulo de sus toberas para realizar maniobras agresivas como las del Su-35, el MiG-29 o VT o incluso el F-22, que con su empuje vectorial bidimensional puede literalmente girar sobre su eje. Pero China no se quedó quieta. Con el desarrollo del WS-15 y las pruebas de versiones del WS-10C con capacidad de empuje vectorial tridimensional, el paradigma comenzó a cambiar. Las últimas imágenes filtradas desde bases militares muestran al menos un prototipo del J-20 realizando maniobras de viraje cerrado que antes eran imposibles. ¿Están haciendo una nueva bestia bajo la piel de lo que creíamos un cazador distante? La clave para entender esta transformación está en el concepto chino de Zanzeng Tixi, sistema de guerra integrador. Para China, un avión no necesita ser el mejor en todo, necesita ser funcional dentro de un sistema que lo respalde y lo complemente. Así, en combate cerrado, el J-20 no estaría solo. Estaría acompañado por enjambres de drones de ataque, misiles de corto alcance guiados por inteligencia artificial, y enlaces de datos en tiempo real con satélites o plataformas aéreas. No se trata de que el avión maniobre mejor que un F-22, sino de que nunca tenga que hacerlo sin ayuda. Además, su armamento se adapta a ese entorno cambiante. Aunque está optimizado para combate BVR, Beyond Visual Range, con el PL-15, también puede portar el PL-10, un misil aire-aire de corto alcance de quinta generación con capacidad de Lock-on After Launch y sistema de guiado por imagen infrarroja. Esto le permite atacar objetivos incluso fuera del campo visual directo del piloto, siguiendo su movimiento con precisión extrema. Y si se combina con un sistema de casco con visor montado,
el J-20 puede apuntar con la mirada y disparar con una fracción de segundo. Y si la verdadera maniobrabilidad no está en el giro del avión, sino en la velocidad de adquisición y ataque del blanco. Los simulacros recientes también revelan otro dato inquietante: el entrenamiento de los pilotos. Durante años, los pilotos chinos fueron considerados inexpertos frente a los estándares estadounidenses o israelíes. Pero hoy, se forman en simuladores avanzados con inteligencia artificial, realizan ejercicios junto a sistemas autónomos, y participan en juegos de guerra que simulan combates contra cazas invisibles, radares en conflicto, y ataques cibernéticos en pleno vuelo. ¿Qué pasa cuando un piloto entrena todos los días contra una amenaza que no puede ver? Se convierte en alguien que ya no necesita ver para vencer. Existe una posibilidad real de que el J-20 no sea superior en combate cerrado por sí solo, pero sí como parte de un entorno que lo hace letal a cualquier distancia. Pero claro, si la guerra se vuelve inevitable y todo se reduce a un giro final, un misil disparado desde 5 metros, un viraje imposible en medio del grito del postquemador, entonces, tal vez, el dragón también sepa pelear con garras. Y tal vez, solo tal vez, el silencio del J-20 no era falta de capacidad, sino confianza en que no necesitaría demostrarla hasta el último segundo. En el tablero estratégico de Asia-Pacífico, la información ya no viaja en telegramas ni se oculta en maletines diplomáticos. Hoy se transmite en ondas, en datos cifrados, en señales que rebotan entre satélites, estaciones terrestres y nubes de vigilancia autónoma. Y en medio de ese tejido invisible, el J-20 no solo es un avión, es un transmisor, un nodo viviente que absorbe, interpreta y redistribuye información. Y si el verdadero poder del J-20 no estuviera en lo que dispara, sino en lo que sabe, y en lo que permite saber a los demás. En ejercicios recientes, los vuelos del J-20 no se limitan a rutas ofensivas o defensivas. Se lo ha observado interactuar con plataformas como el KJ-500, el avión de alerta temprana chino, recibiendo y enviando datos de blancos, posiciones aliadas y zonas de interferencia electrónica. Esto confirma que el J-20 forma parte de una doctrina más ambiciosa, la guerra de red integrada. En este sistema, el avión no actúa por sí mismo, sino como parte de una red viva, en la que cada activo militar, drone, satélite, radar, destructor, comparte y accede a inteligencia en tiempo real. Un sistema donde ver es poder, y compartir lo que ves lo es aún más. Y el J-20B, no solo con sus sensores de radar AESA, sino con su suite de vigilancia óptica y térmica, su sistema de guerra electrónica y su enlace de datos cifrado. Puede detectar la estela infrarroja de un misil a decenas de kilómetros, identificar patrones de vuelo de cazas enemigos y asignar blancos sin revelar su propia posición. Pero lo más perturbador es que no necesita atacar. Puede marcar al objetivo para que otro, un misil balístico antibuque, un dron kamikaze, un caza J-16, lo elimine. ¿Y si el J-20 no es el asesino, sino el que elige a quién se mata? Este enfoque cambia radicalmente la lógica de combate aéreo que Occidente ha desarrollado durante décadas. Estados Unidos, por ejemplo, ha confiado históricamente en cazas con gran capacidad de combate autónomo, el F-22 como depredador de élite, el F-35 como cerebro multirol. Pero China está apostando por algo diferente, una red de combate descentralizada, donde cada pieza no necesita hacerlo todo, sino solo lo necesario, cuando el momento es correcto. En ese esquema, el J-20 no está obligado a ser el mejor en todo. Solo necesita estar en el lugar exacto, en el momento perfecto, con la información precisa. Y ese momento podría llegar cuando la guerra se pelee no con misiles, sino con ondas. China ha mostrado un interés profundo en desarrollar capacidades de guerra cognitiva, la manipulación del campo electromagnético, la interferencia en redes de comando y control, el colapso temporal de los sensores del enemigo. En ese tipo de conflicto, el primer disparo no es un misil, es una desconexión, un apagón, una señal falsa. ¿Y si el J-20 puede dejar ciego a su adversario antes de que éste siquiera lo detecte? Se ha especulado incluso con la integración de capacidades de comunicación cuántica, que permitirían enviar datos imposibles de interceptar o alterar. Si esto se implementa a escala táctica, no solo el J-20, sino todo el aparato aéreo chino podría operar bajo un velo de silencio absoluto, sin emisión detectable, sin retardo, sin punto débil.
Una sombra voladora que no solo desaparece de los radares, sino de los sistemas nerviosos del adversario. Un fantasma que no deja huellas, pero sí decisiones letales. Existe una posibilidad real de que el J-20 haya sido diseñado no para pelear como los aviones del pasado, sino para funcionar como la sinapsis de una criatura gigantesca, una red armada, conectada, consciente. Pero claro, si logra coordinar esa criatura en tiempo real, entonces estamos ante un nuevo tipo de guerra. Una guerra donde no gana quien dispara primero, sino quien sabe todo primero. Y en ese campo, el J-20 ya está volando muy por delante. Y lo más aterrador no es lo que sabemos de él, sino lo que aún no hemos visto que pueda hacer. En el tablero estratégico de Asia-Pacífico, la información ya no viaja en telegramas ni se oculta en maletines diplomáticos. Hoy se transmite en ondas, en datos cifrados, en señales que rebotan entre satélites, estaciones terrestres y nubes de vigilancia autónoma. Y en medio de ese tejido invisible, el J-20 no solo es un avión, es un transmisor, un nodo viviente que absorbe, interpreta y redistribuye información. Y si el verdadero poder del J-20 no estuviera en lo que dispara, sino en lo que sabe, y en lo que permite saber a los demás, en ejercicios recientes, los vuelos del J-20 no se limitan a rutas ofensivas o defensivas. Se lo ha observado interactuar con plataformas como el KJ-500, el avión de alerta temprana chino, recibiendo y enviando datos de blancos, posiciones aliadas y zonas de interferencia electrónica. Esto confirma que el J-20 forma parte de una doctrina más ambiciosa, la guerra de red integrada. En este sistema, el avión no actúa por sí mismo, sino como parte de una red viva, en la que cada activo militar, drone, satélite, radar, destructor, comparte y accede a inteligencia en tiempo real. Un sistema donde ver es poder, y compartir lo que ves lo es aún más. Y el J-20B, no solo con sus sensores de radar AESA, sino con su suite de vigilancia óptica y térmica, su sistema de guerra electrónica y su enlace de datos cifrado, puede detectar la estela infrarroja de un misil a decenas de kilómetros, identificar patrones de vuelo de cazas enemigos y asignar blancos sin revelar su propia posición. Pero lo más perturbador es que no necesita atacar. Puede marcar al objetivo para que otro, un misil balístico antibuque, un dron kamikaze, un caza J-16, lo elimine. ¿Y si el J-20 no es el asesino, sino el que elige a quién se mata? Este enfoque cambia radicalmente la lógica de combate aéreo que Occidente ha desarrollado durante décadas. Estados Unidos, por ejemplo, ha confiado históricamente en cazas con gran capacidad de combate autónomo, el F-22 como depredador de élite, el F-35 como cerebro multirol. Pero China está apostando por algo diferente, una red de combate descentralizada, donde cada pieza no necesita hacerlo todo, sino solo lo necesario, cuando el momento es correcto. En ese esquema, el J-20 no está obligado a ser el mejor en todo. Solo necesita estar en el lugar exacto, en el momento perfecto, con la información precisa. Y ese momento podría llegar cuando la guerra se pelee no con misiles, sino con ondas. China ha mostrado un interés profundo en desarrollar capacidades de guerra cognitiva, la manipulación del campo electromagnético, la interferencia en redes de comando y control, el colapso temporal de los sensores del enemigo. En ese tipo de conflicto, el primer disparo no es un misil, es una desconexión, un apagón, una señal falsa. ¿Y si el J-20 puede dejar ciego a su adversario antes de que éste siquiera lo detecte? Se ha especulado incluso con la integración de capacidades de comunicación cuántica, que permitirían enviar datos imposibles de interceptar o alterar. Si esto se implementa a escala táctica, no solo el J-20, sino todo el aparato aéreo chino podría operar bajo un velo de silencio absoluto, sin emisión detectable, sin retardo, sin punto débil, una sombra voladora que no solo desaparece de los radares, sino de los sistemas nerviosos del adversario, un fantasma que no deja huellas, pero sí decisiones letales. Existe una posibilidad real de que el J-20 haya sido diseñado no para pelear como los aviones del pasado, sino para funcionar como la sinapsis de una criatura gigantesca, una red armada, conectada, consciente. Pero claro, si logra coordinar esa criatura en tiempo real, entonces estamos ante un nuevo tipo de guerra. Una guerra donde no gana quien dispara primero, sino quien sabe todo primero. Y en ese campo, el J-20 ya está volando muy por delante.
Y lo más aterrador no es lo que sabemos de él, sino lo que aún no hemos visto que pueda hacer. En el tablero de la guerra futura, no hay movimientos improvisados. Cada paso está calculado, cada inversión milimetrada, cada decisión basada en una visión que trasciende el presente. Y en ese tablero, donde las potencias no solo se preparan para el próximo conflicto, sino para dominar los que aún no tienen forma, el Chengdu J-20 es apenas el comienzo. Porque mientras el mundo aún trata de descifrar lo que el J-20 es, China ya está pensando en lo que vendrá después. Y si el verdadero desafío no es este caza, sino su evolución silenciosa, que ya ha comenzado en las sombras, desde hace años, se filtran datos sobre una supuesta versión mejorada del J-20, conocida informalmente como el J-20B. Se trataría de un modelo que incorpora de serie el motor WS-15, con empuje vectorial, supercrucero estable y mayor eficiencia térmica, así como mejoras en la fusión de sensores, conectividad y maniobrabilidad. Pero esto no es todo. Las imágenes satelitales y las filtraciones muestran algo mucho más ambicioso, una variante biplaza. Una ruptura radical en la filosofía de diseño de cazas de quinta generación. Ninguna otra potencia ha considerado viable esa opción. Porque China sí. ¿Qué propósito oculto persigue? La respuesta podría estar en el futuro de la guerra aérea, la colaboración entre humanos y máquinas. El asiento adicional en el J-20B no es para un copiloto de combate, sino para un operador de enjambres. Una mente humana que actúe como director de orquesta en una sinfonía de drones, misiles autónomos, sensores de guerra electrónica y plataformas satelitales. Mientras el piloto se concentra en volar y sobrevivir, el segundo operador controla el entorno, manipula las variables invisibles, decide dónde enviar refuerzos automatizados y cuándo activar un ataque cibernético desde el aire. Y si ese concepto se operacionaliza, entonces no estamos hablando de un caza, sino de una nave nodriza de guerra distribuida. El desarrollo de inteligencia artificial militar también está integrándose en la arquitectura del J-20. China no apuesta solo por velocidad y sigilo, sino por adaptabilidad en tiempo real. Se especula que los próximos modelos incorporarán IA táctica capaz de sugerir maniobras evasivas, detectar patrones de amenaza y predecir rutas enemigas basándose en datos recogidos en vuelo. Una inteligencia que no reemplaza al piloto, pero que lo asiste, lo complementa, lo transforma en una interfaz entre lo humano y lo algorítmico. ¿Y si la próxima generación de cazas no se define por la física, sino por la inteligencia que los habita? Además, China ya no es la potencia emergente que compra tecnología, es una que comienza a venderla. Con el desarrollo del FC-31, el supuesto hermano menor del J-20, más económico y apto para exportación, el gigante asiático planea cambiar también el mercado global de la aviación militar. Países como Pakistán, Irán, e incluso naciones del África Oriental, han mostrado interés. Si eso ocurre, no solo estaremos ante una expansión del hardware, sino de la doctrina china misma. Una forma distinta de pensar el cielo, que podría colonizar regiones donde antes solo reinaban el F-16 o el Gripen. Y si Occidente pierde no por inferioridad técnica, sino por inferioridad de alcance estratégico. Más allá de los cazas, la Fuerza Aérea China ya desarrolla el sucesor conceptual del J-20, un avión de sexta generación, aún sin nombre oficial, pero con características filtradas que incluyen invisibilidad multiespectral, enjambres autónomos lanzados desde bodega, propulsión hipersónica, y capacidades ofensivas de guerra cibernética en pleno vuelo. Ya no se tratará de cazar al enemigo, sino de apagarlo, neutralizarlo, dejarlo en blanco, sin sensores, sin datos, sin red. En ese escenario, el J-20 habrá sido solo la prueba del concepto. El primer dragón, de muchos por venir. Existe una posibilidad real de que mientras el mundo intenta alcanzar al J-20, China ya haya dado el siguiente salto, y esté dejando atrás una estela que nadie más puede seguir. Pero claro, si no se comprende a tiempo este patrón de evolución, el día que el sucesor del J-20 aparezca en los radares, puede que sea demasiado tarde. Porque ya no será un avión el que llegue. Será una nueva forma de guerra, con alas, ojos y mente propia. Y entonces, el cielo no será solo un campo de batalla. Será un sistema, y ellos lo habrán programado. El Chengdu J-20 no es solo un avión. Es una declaración de ruptura.
Un mensaje volador que dice al mundo: China ya no está siguiendo las reglas. Está escribiendo las suyas. Desde su primer vuelo, ese espectro de titanio y sensores ha desafiado cada suposición, cada doctrina, cada certeza que Occidente construyó durante décadas de supremacía aérea. No se trata únicamente de su diseño furtivo, ni de sus motores cada vez más avanzados, ni de sus sensores capaces de ver sin ser vistos. Se trata del eco estratégico que genera, del remezón doctrinal que produce, del redibujo silencioso que impone sobre el mapa militar global. Durante mucho tiempo, se pensó que un país como China, sin una larga tradición en aviación de combate moderna, tardaría décadas en acercarse siquiera a lo que Estados Unidos logró con el F-22 y el F-35. Pero esa lógica falló, no porque el J-20 sea superior de forma absoluta, sino porque no intenta ser una copia. Intenta ser una solución distinta para una guerra distinta. Una guerra donde la información importa más que la potencia de fuego, donde la detección vale más que el blindaje, donde ganar no implica derribar, sino impedir que el enemigo siquiera actúe. Lo verdaderamente inquietante del J-20 no es lo que hemos visto, sino lo que aún permanece en la niebla. Sus versiones biplaza, sus pruebas con enjambres autónomos, su integración en redes cuánticas y sus capacidades de comando aéreo distribuidas nos obligan a imaginar un escenario completamente nuevo. Un campo de batalla donde el enemigo no es visible, donde el primer ataque es un apagón de datos, y donde el avión que dispara no es el que gana, sino el que nunca fue detectado. Pero más allá de sus especificaciones técnicas o su rol táctico, el J-20 representa una transformación cultural. Marca el momento en que China pasó de ser imitador a pionero, de ser el copiador de tecnología occidental al diseñador de sistemas propios, más adaptados a su visión del conflicto. Y lo hizo no con declaraciones, sino con vuelo, con presencia, con un rugido lejano que Occidente escuchó demasiado tarde. Existe una posibilidad real de que el J-20 no sea el final de una carrera, sino el pistoletazo de salida para una completamente nueva, una donde el liderazgo se define en el silencio, en la sombra, en el pulso electrónico que decide quién ve primero y quién desaparece después. Pero claro, si hay algo que el J-20 nos enseña, es que subestimar lo invisible puede ser el error más costoso de todos. Porque cuando la guerra llegue, si llega, no lo sabremos por el sonido de los motores, sino por el momento exacto en que dejemos de ver el cielo como propio. Y para entonces, quizás, el dragón ya haya pasado, sin ser visto, sin ser detenido, y sin retorno.